Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hace exactamente un año, el 24 de febrero, dio inicio la invasión de Rusia a Ucrania. Esa invasión sacudió al mundo, la sacudió por muchos motivos. En primer lugar, por las tensiones políticas que se desataron desde el punto de vista de las composiciones entre oeste y Rusia, China, etcétera, y también por razones económicas. Si usted recuerda, el precio del petróleo se fue al cielo, el abastecimiento de piezas y de granos, por ejemplo, porque Ucrania es un gran abastecedor de granos del mundo, se desquició y, por decirlo en pocas palabras, pues el mundo en el 21 vivió una situación muy particular. Y, y hubo la esperanza de que esta guerra acabara pronto, pero pues aquí estamos sentados y esto no es del todo claro. De hecho, el día de hoy Joe Biden está precisamente en Kiev, allá, visitándolos. No es el único primer o jefe de Estado que ha ido para allá. Estuvo Trudeau, estuvo el premier francés, han ido 4 o 5 jefes de Estado. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente va a haber una solución? Porque esto ha afectado a todo el mundo. ¿Hay una solución de largo plazo o se va a volver esto un conflicto de estos eternos que por desgracia tiene costos humanos y costos materiales también muy altos? Y es para ello que hemos invitado a un profesional, a un diplomático profesional que ha sido embajador en varias latitudes, Miguel Ruiz Cabañas. Miguel, muy buenas noches, bienvenido y gracias por estar aquí. ¿Cómo ves las cosas, man? Gracias, Federico. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Mira, pues yo todo apunta a un escenario mucho más largo del que se supuso hace unos meses. Toda la impresión que tengo es que esto va a seguir y va a seguir un tiempo. Que Rusia, quien pensó que era casi un paseo, ¿no? En las Ajá, primeras semanas y que rápidamente iba a dominar Ucrania, se ha llevado una enorme sorpresa. Creo que cometió Putin un enorme error de cálculo geoestratégico. Ha unido a Europa, ha unido a la OTAN en su sí. contra. Y creo que los europeos se han decidido que no le van a dejar ganar esta guerra, porque sí les va mucho, mucho de su propia existencia en los próximos años si le permiten a Rusia ganar esta guerra. Ya tienes países que eran neutrales como Finlandia y Suecia interesados o ya formando parte de facto de la alianza militar. Tienes a Alemania cambiando totalmente su política de seguridad y diciendo voy a gastar muchísimo más. Ya soltaron ahora los tanques que mucho tiempo pensaban que no lo iban a hacer. Tienes las visitas de los jefes de Estado, jefes de gobierno que tú mencionaste. Yo lo que veo es una actitud muy resuelta a no permitirle a Rusia ganar esta guerra. Y por otro lado, creo que están confiados en 2 cosas. Están saliendo del invierno y Ujú. entonces por decirlo así, las sanciones de Rusia de no te vendo energéticos, pues ya no es lo mismo porque ya están saliendo del invierno. Y 2, las sanciones económicas que le han impuesto Occidente a Rusia probablemente van a hacer cada vez más daño en su economía. La economía rusa es una economía relativamente pequeña, es del tamaño de España. O sea, Sí, casi ¿No? sí, México. sí, Casi sí. México. Y son 150 millones de habitantes. Claro, es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, el más grande del mundo, pero nunca ha sido rival de ningún país de Occidente, de las grandes potencias económicas, o Japón, ni mucho menos. Entonces, yo creo que los occidentales están decididos a llegar a eso. Ahora, ha desafiado esta guerra todos los pronósticos. Primer pronóstico iba a acabar pronto. Segundo pronóstico a fines del año pasado, ya los ucranianos van a lograr avanzar suficiente para sentarlos en la mesa. Tercer pronóstico, no van a aguantar los rusos la conscripción no universal, pero más masiva. Han aguantado, se ve bastante pacífica Rusia. Quinto pronóstico, la economía rusa se va a colapsar al 30%. No, tuvo un pequeño decrecimiento del 4%. La economía europea no va a aguantar el gas caro y escaso. Ujú. No, sí, sí pudo. Se Entonces, pudo. la verdad, ya no te creo nada, ¿no? No es que todos hayan sido tuyos, No, claro. pero realmente como que nos ha sacado de nuestros cálculos predecibles. Una pregunta que creo que puede desafiar aún más nuestros pronósticos. ¿China va a seguir jugando este papel? Esa es la grande, digo, pregunta. Se supone que esta semana el presidente Xi Jinping tendrá un discurso donde, concretamente dedicado a la guerra de Rusia y Ucrania, y la especulación que hay es que China decida empezar a ayudar con armamento a Rusia para equilibrar las cosas. Si eso ocurre, cambia totalmente la ecuación
y el juego es Ujú. completamente Un distinto si pronóstico, China. ¿qué va a hacer China? Para que lo dejemos grabado y lo No, porque recordamos. seguramente me voy a volver a equivocar, mejor no. Pero sí creo que si eso ocurre, cambia totalmente la ecuación. ¿Qué probabilidad le asignas a que ocurra? China, eh, 50-50. Bueno, Sí, hoy Blinken hizo una declaración muy particular, hoy ayer en la noche, en el sentido de que, como una advertencia a China, en el sentido de que si se metían a apoyar a Rusia, tendrían una reacción de todo el bloque antisoviético, por decirlo, Antirruso. antirruso, ante ¿no? Rusia. Entonces, bueno, pues algo estarán viendo ellos. Bueno, porque hay este anuncio y ha habido varias cosas donde China se ha ido poniendo cada vez más firmemente del lado de Rusia. Y bueno, lo que sigue es que proporcione armamento o no lo haga. Pero además eso le están diciendo a China, te va a costar Ujú. económicamente en serio. No hay que olvidar que el principal socio comercial de China es la Unión Europea. El Entonces, segundo, Estados Unidos. y el segundo es Estados Unidos. Entonces te va a costar y te vamos a hacer, esto va a una división en serio. No lo hagas. Mejor convence a Rusia de que se retire de los territorios y a lo mejor ucranianos y a lo mejor llegamos a un acuerdo. Ahora, para Occidente, digamos, ha sido una guerra o un proceso de realineamiento post-invasión un poco amargo, porque salvo los países ricos occidentales, prácticamente el resto del mundo ha dicho, o esta boca no es mía, o incluso parecieran simpatizar con los rusos. Hubo un artículo de Financial Times la semana pasada donde Estados Unidos trató de convencer a algunos países de América Latina, oye, dame armamento ese soviético viejo que tienes para dárselo a los ucranianos y te lo repongo con armamento nuevo en el futuro. Y nadie le dijo que sí. O sea, están Ujú. sólidos entre ellos, pero bastante aislados del resto del mundo. Así es, y esto también creo que se evidenció ahora en los discursos en la conferencia de Múnich. Macron hizo referencia a eso, dice, bueno, tenemos que convencer a América Latina, África y Asia de que esta guerra de Ucrania no solo es una guerra Es una que guerra nos importa, imperialista, dice Macron. por eso digo, Sí. que no solo nos importa a nosotros, sino es volver al pasado con una guerra imperial y que por lo tanto nos tiene que afectar a todos. Pero también reconoce, muchas veces ha habido muchos conflictos, de hecho hay más de 30 en el mundo en este momento, y los demás países dicen, ¿y por qué nada más hablas de Ucrania? ¿Por qué no te preocupan los conflictos en África Claro. o los conflictos que ha habido otras guerras y tú no has dicho absolutamente nada? Es la primera vez que dices algo porque está ocurriendo en Europa y, en fin, Sí, entonces hay hay un algo de cierto, por desequilibrio, ¿no? supuesto. Ahora, Miguel, el asunto, digamos, del petróleo, la energía en lo general, jugó un papel determinante en esta guerra y tú señalabas algo muy interesante. Al inicio del invierno, pues los pronósticos eran, no van a aguantar, en los departamentos los europeos van a empezar a sufrir unos fríos espantosos. Sin embargo, algo que ha asombrado es la reconversión de algunos de los países a otro tipo de energías, porque ha sido muy rápida. Y eso no creo que tenga vuelta atrás, es decir, el gasoducto regresará o no, pero los otros ya están previendo un desabasto de más largo plazo, ¿no? Así es. Y yo sí creo que está acelerando la transición energética, sobre Sí, todo en Europa. Países como Alemania, Alemania. pues lograron que Noruega les vendiera mucho más, o algunos países africanos como Argelia. Incluso esto tuvo que ver, en fin, se sintió el impacto en las negociaciones de cambio climático, porque decían los europeos siempre hay que reducir, hay que reducir. Ahorita vienes y me compras gas, entonces no, hay que reducir mientras tú resuelves tu problema, un poco Ahora, acusando a Europa de pero se han doble reducido estándar, su consumo de gas en un 30%. O ¿no? sea, el Al- neto de consumo de Porque el gas, invierno no fue tan severo, pero Sí, incluso eso antes, también. eso les incluso antes ayudó. del invierno ya había reducido. Por eso, pero el invierno no fue tan severo y es parte del cambio climático, entonces les ayudó un poco a los europeos a pasarlo. Y yo siento que en este momento se sienten con más, digamos, más optimistas por lo que decía, por lado de las sanciones y porque están saliendo del invierno. Ahora, la política exterior mexicana, que ha sido pues, de condenar la invasión en las Naciones Unidas, en buena parte de los foros, pero con un presidente, el Obrador, pues bastante ambiguo, por no decir simpatizante de la posición rusa, ¿estaría dentro de los parámetros históricos de operación de la política exterior mexicana en casos como este?
¿O realmente estamos desalineados respecto a esta tradición? Yo creo que estamos un poco desalineados, con decirlo francamente, de la posición de la ONU, yo lo he subrayado siempre, impecable. Es la de siempre. Impecable, además bien, o sea, con iniciativas, con propuestas por ejemplo, de ayuda humanitaria a la población, un poco lo que se espera de México, el papel de México. Nos opusimos, y yo creo que correctamente, a que se expulsara a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. ¿Por Ujú. qué? Porque cuando tú empiezas expulsando países de los foros internacionales, No acabas acabas nunca. con la Liga de las Naciones, así se Claro. deshizo. Entonces yo creo que fue correcto. Y claro que hay que llamar, por supuesto, a la negociación, al entendimiento. Claro que hay que hacerlo, nos toca, a México, países como México, nos toca hacer esas cosas, pero también hay que señalar que sí, que Rusia violó la Carta de las Naciones Unidas y que Rusia, pues, tendrá que pagar porque algunas de sus acciones realmente son muy brutales en términos de destrucción de vidas o de instalaciones de Ucrania. Y en algún momento, creo yo, Rusia debe de retirarse de todos los territorios y Occidente respetar que Ucrania no sea miembro de la OTAN, que sea como Austria en los años de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque si yo fuera ruso también hay que comprender que me llega la OTAN a mis fronteras y me ponen misiles nucleares en mis fronteras, pues no voy a estar muy seguro. La mejor manera en que podría terminar este conflicto es llegar a un entendimiento así. Si humillan a Rusia, si le ganan la guerra a Rusia Sí, y claro. además la cercan permanente, lo único que van a tener es una Europa inestable todo el siglo XXI y creo que eso no le conviene a nadie. Ahora, hay versiones en la prensa internacional sobre el sentido de que podría caer Putin y que esa sería una solución, que las resistencias internas por el armamento que no llega, por las condiciones del ejército, por todos los reclutas que están tratando de salir del país por cualquier vía. ¿Cómo ves ese escenario? Nos queda muy poco Mira, tiempo. es muy difícil saber en el caso de Rusia porque no es una sociedad donde fluya realmente Te bien la informan. información. Y además hay guerra de desinformación. Uno pensaría que a lo mejor Putin se ha debilitado, pero de otras fuentes te dicen, no, está perfectamente al mando y lo están apoyando. Es difícil saber. En un año, para cerrar rápidamente, ¿estaremos en otro programa hablando de la guerra o tienes esperanza de que Yo espero, este segundo año pueda yo cerrar? espero que estaremos hablando ya de cómo están las negociaciones para llegar a un final. Si no es que ya para entonces ya tuvieron lugar algunas negociaciones, un cese al fuego, un retiro de tropas, quizá ahí están los cascos azules de la ONU que te pueden ayudar a ese tipo de cosas. En fin, ojalá y se llegue a algo así. Pues Miguel, mil gracias una vez más. Gracias Qué a gusto ti. tenerte por aquí. Al contrario, Federico, gracias, gracias, Carlos. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí, en Primer Círculo. Buenas noches.